Un cordial saludo. Nuestro experimento se titula Figuras de Chandy. Mi nombre es Luisa Fernanda Castellanos Carrillo y soy de la carrera de Ingeniería Química. Mi nombre es José David Meneses y estudio Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Estefanía Basto Flores y soy de la carrera Ingeniería Civil. Bueno, pero nosotros, ¿por qué escogimos como experimento las figuras de Chandy? Las figuras de Chandy las podemos ver, por ejemplo, en las hojas de los árboles, en las olas del mar y en las nubes. Y nosotros también las podemos generar. Cuando nosotros tenemos una placa delgada con una ligera presencia, puede ser de sal, de arena fina o incluso de polvo, y la ponemos a vibrar, esto nos crea a nosotros patrones geométricos complejos. ¿Pero por qué complejos? Porque son ordenados, son simétricos y tienen ciertos efectos visuales. Pueden tener, por ejemplo, forma de cuadrados, de líneas, de círculos o de espirales. Pero, ¿cuál es la importancia de las figuras de Chandy? Aparte de, como les mencioné, tienen relación con la naturaleza, también cuando nosotros exploramos la vibración y las interferencias de ondas, si combinamos estas dos cosas, nos forman patrones geométricos complejos que son las figuras de Chandy. Las figuras de Chandy son patrones geométricos que se forman en una superficie vibrante. Esta puede ser una placa de metal o vidrio cubierta con un polvo fino que normalmente es arena o sal. Estas fueron descubiertas por el físico y músico alemán Ernest Chandy a finales del siglo XVIII y son fundamentales en el estudio de la acústica y la física de las vibraciones. ¿Y cómo se crean las ondas de Chandy? Bueno, cuando una superficie vibrante es sometida a una frecuencia específica, se crean ondas estacionarias. Estas ondas generan regiones de máxima vibración, llamadas antinodos, y de vibración nula, llamadas nodos. La arena o el polvo que se coloca en la placa se mueve debido a las vibraciones hacia los antinodos, revelando un patrón simétrico característico de cada frecuencia. Existen distintos factores que pueden afectar las ondas de Charlie. Por ejemplo, la frecuencia. Para cada frecuencia hay un patrón diferente. Por lo general, para frecuencias más bajas, las ondas suelen ser mucho más simples y para frecuencias más altas, estas suelen ser más complejas y detalladas. También afecta la fuerza y la posición de la vibración. En este caso, los nodos y antinodos se organizan de manera distinta y se modifica el punto de donde se hace vibrar la placa. Otra característica que puede afectar estas ondas tiene que ver con la forma de la placa y el material de esta. Para este caso vamos a utilizar una placa cuadrada metálica y como superficie se va a utilizar una bolsa plástica. Los materiales utilizados para este experimento son una bandeja metálica cuadrada, un parlante o bocina, una bolsa plástica, cinta adhesiva y sal. Para realizar este experimento es necesario ubicar la bolsa de plástico encima de los bordes de la bandeja metálica. Esto intentando que quede lo más templada posible, asegurándola por detrás con cinta. Una vez asegurada la bolsa de esta forma, es posible colocar un trozo de cinta alrededor de los bordes para evitar que la sal caiga por los lados durante el experimento. Una vez lista nuestra placa, procedemos a echarle sal y ubicarla en nuestro parlante, procurando que el centro de la bocina quede en el centro de la placa. Con esto y mediante una generadora de frecuencias ya es posible empezar a realizar nuestro experimento.
observar anteriormente, se utilizaron 8 frecuencias distintas para generar ondas de Chanley. En este caso, se observaron patrones más circulares o ondulatorios, ya que en ninguno se pudo ver una línea recta. En este experimento se notaron algunas cosas, como por ejemplo, a frecuencias más altas era necesaria una mayor intensidad de la bocina para que se generaran vibraciones que pudieran mostrar unas figuras más detalladas. También era necesario utilizar una poca cantidad de sal, ya que el peso en la placa afectaba bastante en la formación de las figuras. Otra observación es que al hacer un experimento casero no se pudo lograr un patrón tan geométrico o tan definido en la placa. Sí se hicieron figuras diferentes para cada una de las frecuencias, sin embargo, estos patrones no están tan marcados como al utilizar un aparato específico para la generación de figuras de Chanley. Aquí se puede observar una comparación entre las figuras realizadas por nuestro experimento y unas realizadas por un instrumento especializado en figuras de Chanley. Como se puede notar, sí siguen un mismo patrón o una tendencia a las figuras, sin embargo, en el experimento casero es mucho menos marcado. A lo largo del experimento fue posible identificar las posibles causas de que los patrones no quedaran exactamente geométricos o tan definidos. Por ejemplo, la frecuencia pudo haber sido insuficiente o inestable. También el dispositivo de vibración, que en este caso fue un parlante, pudo no generar vibraciones uniformes o potentes, lo que dificulta la formación de ondas estacionarias bien definidas. El material y el grosor de la placa son otro factor que afecta la formación de estas figuras. Por ejemplo, en este caso se utilizó plástico, que es un material no tan resonante, y además el grosor de la placa debe ser bastante específico para que se puedan distribuir mejor las vibraciones y puedan generar las suficientes figuras. Otra de las razones es el apoyo y la fijación de la placa. La forma en la que la placa se sostiene o se fija a la bocina hace que estos puedan tener una vibración más uniforme. Sin embargo, la nuestra estaba sobrepuesta encima de la bocina, lo que hacía que ésta tuviera unos pequeños saltos que afectaban a la formación de las figuras. También hay que tener en cuenta el ambiente y condiciones de prueba. Por ejemplo, es necesario tener una superficie completamente plana y en la experimentación es posible obtener algún tipo de desnivel o que la placa metálica tenga alguna bolladura que haga que no sea completamente plana como es necesario. Además, el ruido ambiental también puede afectar el patrón de vibración, especialmente si hay vibraciones en el entorno que interfieran con las frecuencias que intentamos generar. Por último, es necesario saber que en un laboratorio los equipos están diseñados específicamente para generar frecuencias precisas y sostener la placa en condiciones óptimas. Los experimentos caseros suelen carecer de la precisión y estabilidad necesarias, lo que limita la calidad de los patrones. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las aplicaciones de las figuras de Chladni. Esto tiene unas aplicaciones muy interesantes en lo que es la ciencia y tecnología y también en áreas como por ejemplo la acústica, la ingeniería, incluso el estudio de patrones de vibración. Por ejemplo, en la acústica, el entender o el poder visualizar estas vibraciones o estas ondas son muy útiles a la hora de entender y comprender, de manera que nos permita diseñar sistemas de audios y acústica arquitectónica. Por ejemplo, en el desarrollo de instrumentos musicales, como por ejemplo el violín, que se vio un aporte muy importante por medio de las figuras de Chladni, ya que anteriormente lo que se hacía era que el grosor de la cuerda del violín se determinaba a través del oído, es decir, se creaban los violines y se tocaban de manera que un experto pues iba comprobando ese sonido generado por el violín. Esto era un poco ineficiente, pues obviamente porque pues solamente se hacía manual y demás. Pero a través del estudio o la implementación de este conocimiento de las figuras de Chladni se logró determinar que los mejores violines, al analizar esos violines en ciertas frecuencias, se daban cuenta que formaban las mismas figuras de Chladni. Esto le permitió un poco mejorar lo que es la efectividad en el desarrollo de estos instrumentos. También lo podemos ver un poco en lo que es la parte del desarrollo de altavoces y otros elementos. Además de que también se puede ver en el análisis del sonido en, por ejemplo, auditorios u otros espacios en el que se busca es maximizar o mejorar lo que es la calidad del sonido y minimizar la interferencia de resonancias. También podemos ver una aplicación en la parte de diseño e ingeniería de materiales, pues obviamente el entender o el mirar cómo funcionan esas ondas en ciertas frecuencias pues permiten diseñar materiales que sean más resistentes
a lo que es la fatiga y el estrés. Por ejemplo, cuando hablamos de superficies de los aviones o cuando hablamos de lo que es edificios o incluso puentes, ¿sí? Pues estas estructuras están sometidas a diferentes vibraciones y frecuencias, de manera que es necesario generar soluciones que permitan garantizar la estabilidad de estas estructuras. También podemos ver aplicaciones interesantes en lo que es la biomecánica y la medicina, por ejemplo en tratamientos como la terapia de tejidos o por ejemplo lo que es el ultrasonido, en el cual pues a través de ondas sonoras se permite captar una imagen interna, ¿sí? Entonces es importante pues en estas aplicaciones para el desarrollo de estos tratamientos pues usar este conocimiento. También podemos hablar un poco de lo que es en la parte industrial, se puede ver bastante, pues se desarrollan grandes operaciones en lo que se ve maquinaria pesada, en lo que se ve automóviles, tecnologías, son máquinas de construcción y demás, pues obviamente toda esta maquinaria genera vibraciones, de manera que puede ser interesante lo que es generar sistemas de control de estas vibraciones. Y por último podemos ver un poco en la parte obviamente de la parte educativa, pues obviamente el tener este experimento que nos permite ver de manera gráfica cómo afectan esas frecuencias, esas vibraciones, pues obviamente es muy interesante para lo que es la explicación de conceptos, como por ejemplo vibraciones, ondas, patrones de vibración, sí, todo esto es muy importante y muy bueno, muy interesante tener esta muestra gráfica para entenderlo, pues para mostrárselo a los estudiantes y demás. Estas obviamente pues hay más aplicaciones, pero estas son como las principales y más importantes de las aplicaciones de las figuras de Plandé. Bueno, y las figuras de Chladni, ya para concluir, nos sirven para explorar entre la vibración y las interferencias de onda, lo que nos da como resultado los patrones geométricos complejos. Cabe aclarar esto para superficies planas. También, por otra parte, las figuras de Chladni nos relacionan la física con la naturaleza y los patrones geométricos complejos. Muchas gracias por su atención.